Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos una vez más en Futuro en Acción. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados, nos acompañamos hoy, gracias por estar en sintonía con nosotros a través de 96.5 FM y todas las redes sociales de RTP Ecuador. Hoy contamos con la intervención y acompañamiento de Cristian Jiménez. Cristian es periodista, consultor y ex jefe de comunicaciones de Evópoli. Y vamos a conversar sobre las elecciones ocurridas el 16 de noviembre en Chile. Tuvimos nosotros nuestro propio proceso electoral el mismo día. Así es que habíamos algo dejado de lado esta noticia, así es que allí es donde Cristian nos va a apoyar para podernos poner al tanto de lo que está ocurriendo en este país hermano. Cristian, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Cristian, ¿cuál es la lectura general del resultado de las elecciones del 16 de noviembre en Chile? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con todos los que nos escuchan a través de RTP. Eh, Creo que la sensación general de la elección presidencial que vivimos aquí en Chile el pasado domingo es de que finalmente, más allá de mucho debate en torno a encuestas que salieron y que circularon durante los días previos, finalmente se consolidó el escenario más proyectado, que es que pasó a la segunda vuelta con una mayoría relativa la candidata del Partido Comunista y de la Alianza de Gobierno, Janet Jara, que obtuvo un 27% de los sufragios totales. Y en segundo lugar, el candidato de la derecha conservadora, José Antonio Kast, que era el más probable, ¿no es cierto?, el que siempre estuvo mejor aspectado durante los últimos meses en las encuestas, que obtuvo un 23% de los votos. Luego, para hacer el panorama general, porque hubo 8 candidatos y de esos 8, 5 sacaron una cantidad de votos apreciable. En tercer lugar, que fue la gran sorpresa para todos los analistas y en general para el debate nacional, fue el candidato del Partido de la Gente, que es considerado, ¿no es cierto?, por muchos analistas como un candidato populista, Franco Parisi, que obtuvo un 19% de las preferencias y que dominó la votación, especialmente en las zonas del norte del país. Y en cuarto lugar llegó Johannes Kaiser, de un ala libertaria, con un fuerte parecido a lo que podemos llamar a Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, de derecha, ¿no es cierto?, que promulga o que apoya un Estado mínimo, y además de otras medidas, ¿no es cierto? Y en quinto lugar, la candidata de la derecha tradicional, digamos, Evelyn Matei, que fue ministra del expresidente Sebastián Piñera y que representaba ese mundo de la derecha, como les decía, tradicional, la derecha conservadora, la UDI, los RN y un partido más pequeño que es Evópoli, de raigambre liberal clásica. Y luego hay otros 3 candidatos que entre los tres sumaron el 3% de los votos. Así que con ese panorama general, efectivamente, hoy día lo que estamos viendo ya a mitad de semana, pasado 3, 4 días de la votación, es que un despliegue inmediato de tanto de la candidata Janet Jara y de José Antonio Kast, pero por distintas vías, mientras ella se desplegó a través de los medios de comunicación tradicional, apareciendo en programas matinales que son de alto impacto para las dueñas de casa, para las personas que están en su casa, ¿no es cierto?, durante el horario laboral. José Antonio Kast se desplazó desde Santiago inmediatamente a la zona sur del país, especialmente a la región de la Araucanía, donde tuvo un apoyo muy fuerte, donde él obtuvo 2 senadores, porque además de la presidencial, en Chile el domingo pasado renovamos completamente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, y esos resultados también los podemos comentar si así ustedes lo disponen. Y como les decía, José Antonio Kast se dirigió a actividades inmediatamente territoriales con la ciudadanía, mientras que Janet Jara prefirió la llegada a través de medios de comunicación. ¿Y cómo fue la composición de la elección parlamentaria? Eh, Porque para irnos dando una visión o generar una visión sobre cuáles van a ser las tendencias en Chile.
Hubo en el Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados, hubo un retroceso importante de la coalición de gobierno que apoya al presidente Gabriel Boric. Le hace desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y otros partidos más pequeños tuvieron un retroceso importante en su representación en la Cámara de Diputados. Ellos tenían mayoría, o siguen teniendo mayoría, porque los nuevos diputados entran en marzo del próximo año. Y ahora se da vuelta el escenario y efectivamente son los grupos de derecha en sus variedades, digamos, quienes logran la mayoría simple en la Cámara de Diputados e incluso quedaron muy cerca de los 4/7, que es el umbral para realizar reformas constitucionales. Y esa composición de los grupos de derecha en la Cámara de Diputados quedó, ¿no es cierto?, con una supremacía leve de el partido de José Antonio Kast, la lista parlamentaria de José Antonio Kast, que fue junto con Johannes Kaiser, ese grupo de que algunos le llaman derecha dura, derecha, ¿no es cierto?, más radical, derecha más extrema, eh, obtuvo el 23% de los votos, mientras que la derecha tradicional el 21% de los votos, y luego está el Partido de la Gente de Franco Parisi, que obtuvo el tercer lugar en la elección presidencial y que ahora tiene 14 diputados de 155 en la Cámara. Así es que se conforma un escenario auspicioso para la derecha en general. Sin embargo, eso mismo plantea el desafío, como les contaba, que grupos, ¿no es cierto?, dentro de lo que podemos llamar la derecha chilena, para apoyar al futuro gobierno, si es que es José Antonio Kast el que gana la segunda vuelta. Parece que tenemos una intermitencia en la señal y hemos perdido temporalmente a nuestro invitado de hoy. En todo caso, estamos conversando sobre las elecciones generales de Chile, que se produjeron también el 16 de noviembre, al igual que en Ecuador, de este domingo pasado. Se eligió a los candidatos para la presidencia de la República. Ninguno tuvo más del 50%, por lo cual se va a ir a una segunda vuelta en diciembre para elegirlos, y también se eligieron 155 escaños en la Cámara de Diputados de Chile, que vendría a ser el Congreso Cámara Baja, y 23 de los 50 escaños del Senado de Chile, que vendría a ser la Cámara Alta. Hemos retomado la señal desde Chile con nuestro invitado de hoy, eh, que está entrando en este análisis de lo que estamos conversando sobre las elecciones de ese país el 16 de noviembre pasado. Él es Cristian Jiménez, periodista, consultor y ex jefe de comunicaciones de Evópoli. Adelante, Cristian, nuevamente. Disculpen, efectivamente tuvimos un problema de señal. Estaba comentando sobre el desafío de lo que significa el trabajo con el futuro Congreso, porque si bien la derecha, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, va a tener una mayoría bien contundente, dentro de las derechas está esta división, por lo menos en tres cuerpos, que es la derecha conservadora de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, la derecha más tradicional que estaba representada por Evelyn Matei en la elección presidencial, y también el Partido de la Gente, que uno de los grandes eslóganes que utilizó el Partido de la Gente y su candidato presidencial Franco Parisi es que no eran ni de izquierda ni de derecha. ¿Y por qué tú consideras que se han producido estos resultados? Porque vemos que hay una conformación del Congreso y del Senado, de la Cámara Baja y del Senado, que tienen una tendencia hacia la derecha, y además pues el candidato Kast también resultó primero en estas elecciones. ¿Por qué tú piensas que eso ha ocurrido? Creo que tenemos otra intermitencia de la señal con nuestro invitado. Eh, ya acabamos de retomar. ¿Por qué tú piensas que ha ocurrido esta tendencia en la elección de los congresistas y los senadores de derecha en Chile, y el candidato Kast ha quedado primero, igual con un poco margen
frente a la candidata Jara de la izquierda. ¿Por qué tú crees que todo esto ha ocurrido? Bueno, esto es consecuencia directa de la mala gestión, la mala evaluación ciudadana que tiene el gobierno actual de Gabriel Boric. Es un gobierno que lleva 2 años, un poco más, instalado firme en el 30% de apoyo ciudadano, no se mueve de ahí, que es lo que ya muchos analistas consideramos la base dura, ¿no es cierto?, de apoyo del gobierno. No importa lo que haga el gobierno, esa es su base de apoyo, pero no crece ni tampoco baja. Y la candidata Jara tenía la expectativa de tocar el 30% de apoyo en la primera vuelta y obtiene un 27%. Por lo tanto, también es considerado eso un mal resultado para ella. Ella esperaba en algún momento quedar a 10 puntos de distancia o más del segundo lugar en la elección de primera vuelta y finalmente queda a solamente 5 puntos. Por lo tanto, una mala, por supuesto, un mal resultado para ella. Y viene dado, como te decía, por la gestión del gobierno que ha sido muy, muy criticado, que ha vivido escándalos de corrupción importantes, el denominado caso convenios, en donde se derivó, se desvió plata fiscal hacia fundaciones que resultaron ser de amigos de autoridades del gobierno. Está el caso del ex subsecretario del Interior, el encargado de la seguridad pública del país, que está hoy día en un juicio por abuso sexual y por violación de una subordinada en el mismo Ministerio del Interior. Eh, Además de una serie de acciones que terminaron siendo completamente contrarias al ideario y a las propuestas con las que Gabriel Boric llegó al gobierno. Gabriel Boric, mientras era diputado en el periodo anterior, por ejemplo, algunos ejemplos, él estaba en contra de que Chile firmara el TPP-11, que es este acuerdo transpacífico de libre comercio entre países de América del Sur y Asia. Y finalmente, durante su gobierno, él apoya que Chile firme este convenio, cuestión que finalmente ocurre. Pero eso es Él estaba positivo. por, claro, es positivo, pero va en contra de todo lo que él prometió y las ideas que él empujaba cuando llegaba a la presidencia. Entonces se genera este contrasentido en la ciudadanía de que finalmente este es un gobierno que, llegado al poder, está efectuando las medidas o está llevando adelante ideas contrarias a su programa. Él dijo que iba a retirar la presencia militar de la zona de la Araucanía, donde hay hechos de terrorismo, ¿no es cierto?, de bandas delictuales, de robo de madera y de narcotráfico que se amparan en la causa indígena para poder actuar. Él dijo que iba a retirar la presencia militar y termina este gobierno siendo el que, desde el retorno de la democracia, ha tenido presencia militar por más tiempo en la zona de la Araucanía para prevenir o para combatir estos grupos, ¿no es cierto?, radicales terroristas. Y así con una serie de otros elementos, por ejemplo, la migración, que fue un tema central en la discusión electoral, en la discusión previo a las elecciones de las campañas presidenciales. Gabriel Boric y su grupo, el Frente Amplio, siempre estuvo a favor de la migración libre. Él decía, migrar es un derecho, y una serie de otras frases, ¿no es cierto?, que a Chile sean todos bienvenidos, que no le importaba que las personas entraran sin documentos, que no le importaba que entraran por pasos irregulares. Y resulta que ahora se jacta de haber bajado las cifras de ingresos irregulares al país. Y tal como esos contrasentidos, hay una serie de otros en innumerables materias, ¿no es cierto?, de la gestión del gobierno, a tal punto que la candidata Jara también ha tomado, siendo del Partido Comunista, ha tomado, ¿no es cierto?, un discurso pro economía, pro desarrollo, pro empleo, por la seguridad pública, que son banderas que solamente hace 5 o 6 años, durante la revuelta social que vivimos aquí en Chile durante el año 2019, tenemos fotografías públicas de ella apoyando las manifestaciones, apoyando los desórdenes, apoyando finalmente la violencia que se desató en las calles de Santiago y de las principales ciudades del país durante el gobierno de Sebastián Piñera, y ahora ella tiene un discurso, ¿no es cierto?, por la seguridad, por el orden, por el empleo. Entonces, todo ese contrasentido ideológico ha golpeado fuertemente
a la alianza de gobierno actual le ha quitado credibilidad y eso, por supuesto, también pegó en que muchos de los candidatos a diputados o candidatos al Congreso apoyaban a Jara, incluso se negaron a tomarse fotografías con ella y aparecer con ella en sus propias publicidades. ¿Y cuál es la diferencia ideológica entonces de la candidata Jara, por ejemplo, con el presidente Boric actualmente en Chile? Es decir, deberían ser propuestas similares, pero veo es decir, de alguna manera el presidente de ese país ha cambiado su perspectiva, también la candidata Jara. Y entonces, ¿dónde están los elementos diferenciadores? Más allá de que me parece fantástico que hayan cambiado su visión del tipo de gobierno que requiere Chile, pero ¿cuáles son entonces los elementos diferenciadores? Porque yo como elector chileno tendría algún tipo de dificultad para consignar mi voto. Claro, efectivamente, a primera vista parece así, pero el gran problema de Jara y de su coalición es que no tiene credibilidad, porque están frescos los recuerdos de cómo el Partido Comunista, ella misma y una serie de otros dirigentes de la alianza de gobierno apoyaban estas ideas, ¿no es cierto?, que te decía, de retirar los militares del Gualmapu, le llamaban al territorio de la Araucanía, ¿no es cierto?, y una serie de señales contradictorias. Entonces, hoy día que vengan a presentarse con... Hemos perdido nuevamente la señal con nuestro invitado de hoy, que nos acompaña desde Chile. Él es Cristian Jiménez, periodista, consultor y ex jefe de comunicaciones de Evópoli. Estamos conversando sobre los resultados del 16 de noviembre en ese país, sobre las tendencias de cada uno de los candidatos. Hay una candidata, la candidata Jara por el Partido Comunista y también el candidato Kast por la derecha conservadora de Chile y hemos conversado sobre cuáles serían los panoramas de los electores para poder decidir en diciembre en relación a esos dos candidatos. Bienvenido nuevamente, Cristian. Les pido mil disculpas, por las interrupciones. Yo veo mi conexión de internet estable. No sé, no sé qué es lo que puede estar pasando. Mil disculpas. Eh, entonces, las diferencias, como comentábamos, finalmente es una falta de credibilidad de la candidata de la izquierda, en términos de que ella ahora resulta ser una candidata que promueve el orden público, que promueve el trabajo público-privado. No olvidemos que Chile tiene una enorme experiencia y inversiones, ¿no es cierto?, privadas en obras públicas, autopistas, hospitales, cárceles, represas. Ahora se está por adjudicar la primera planta desaladora privada encargada por el Estado, es decir, concesionada, para enfrentar el problema hídrico en el sector norte en la zona norte del país. Y todas esas... Sí. Y ahí un poco la siguiente pregunta para Cristian iba a ser, mientras recuperamos la señal, ¿qué tipo de tendencias nuevas se ven en el comportamiento del electorado chileno? Porque aparentemente pues a nivel mundial hay estas nuevas tendencias y eso nos hace reflexionar sobre eh, qué es lo que no es solamente temas que están ocurriendo en Ecuador, sino que son visiones que están constantemente cambiando y que tenemos que conocer lo que ocurre en otros lugares del mundo. Hay una participación súper importante de las redes sociales versus el territorio recorrido por los candidatos y eso también tiene sus afectaciones. Tenemos nuevamente a Cristian Jiménez, periodista, consultor y ex jefe de comunicaciones de Evópoli. Por favor, continúa con tu idea. Gracias, gracias. Mil disculpas nuevamente.
Así que el desafío ahora, de cara a la segunda vuelta, que es el 14 de diciembre, solamente en 3 semanas más, es los dos candidatos, tanto Kast como Jara, han salido a la búsqueda de los votos que apoyaron al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que obtuvo, como les decía, un 19% de los votos. En ese bolsón de votos, donde hay gente muy despolitizada, que votó precisamente porque ahora nuevamente se repuso en nuestro país el voto obligatorio y eso hizo subir notablemente, por supuesto, la participación al 86% del padrón electoral, de un 45-48% en las elecciones previas. Por lo tanto, ese voto de personas que están como obligadas, que fueron obligadas de alguna manera a ir a votar por el temor a las multas, es el público al que quieren llegar tanto José Antonio Kast como Janet Jara. Todos sabemos que Franco Parisi, el líder de este partido, es una persona más afín a las ideas de la derecha. Él habla de meritocracia, él habla de mercados libres, él habla de combatir la corrupción, etcétera, que son ideas, ¿no es cierto?, más afines a la derecha. Sin embargo, él no ha manifestado todavía ningún apoyo concreto ni a la candidata Jara ni al candidato Kast. Se está dejando querer, podríamos decir. Él tiene un programa en YouTube muy popular que se llama Bad Boys y ha invitado a los dos candidatos a ir a su programa de YouTube. Hasta el momento solamente Janet Jara ha aceptado. Así es que en esa línea están las acciones de los candidatos en estos primeros 4 días después del balotaje. ¿Y tú sientes que se han polarizado las tendencias en Chile de alguna manera? ¿Ha habido algún cambio en las tendencias? Sí, yo creo que la sociedad chilena está en un periodo de gran polarización. El resultado de la elección presidencial lo demuestra claramente, ¿no es cierto? Los candidatos que hablaban de diálogo, de reformas bien estructuradas, de lograr acuerdos, de conversar, eh, fueron derrotados. Evelyn Matei, Harold May Nichols, eh, propugnaban efectivamente esa manera de hacer política y quedaron fuera. El Johannes Kaiser, que tenía un discurso aún más agresivo que José Antonio Kast, quedó fuera pero venía en su vida en las últimas encuestas. Quizás si la elección hubiera sido una semana después, a lo mejor él hubiera pasado a segunda vuelta. Entonces sí, vivimos un tiempo de polarización en nuestro país. No se ve en la calle, no hay grandes protestas ni hay grupos que se confronten en la calle a raíz de ideas políticas, pero a la hora de manifestar el voto, efectivamente la gente de derecha buscó una opción más radical, más dura, con ideas, ¿no es cierto?, más firmes, podemos decir, mientras que por el lado de la izquierda también prefirieron una opción co- comunista, derechamente, que significa, ¿no es cierto?, ideas, ¿no es cierto?, muy radicales, en desmedro de la socialdemocracia, en desmedro de la democracia cristiana, que quedaron también con una muy poca presencia en el Congreso. Partidos de centro, definidos como de centro, quedaron sin representación parlamentaria. La legislación chilena ordena disolver los partidos que no obtengan 4 parlamentarios en la elección correspondiente. Y en esa causal de disolución hay 13 partidos políticos hoy día de los 24 que existen en el país. Y esos son partidos mayoritariamente en el centro del espectro. Por lo tanto, sí, sí, a tu pregunta, efectivamente, todavía estamos viviendo las consecuencias de la revuelta y los desórdenes y las protestas del año 2019 que dejaron a muchas personas marcadas, no solamente por la magnitud de la violencia, el hecho de haber quemado la red de metro, que es un orgullo del país, que ya está completamente recuperada, por cierto. Eh, Sin embargo, a mucha gente le golpeó tanto esa violencia y que haya sido, por ejemplo, el mismo actual presidente haya estado en una de las principales avenidas de Santiago confrontando a los militares que estaban tratando de imponer el orden público. Es una escena, ¿no es cierto?, que está viralizada, que está grabada desde distintos ángulos. Todo eso ha generado un rechazo efectivamente a posiciones más de diálogo, porque se demostró que hay un grupo en el país que está dispuesto a la violencia para conseguir fines electorales.
y eso ha dejado una marca muy peligrosa en el ambiente. Perfecto. Estamos conversando con Cristian Jiménez, periodista y consultor chileno, ex jefe de comunicaciones de Evópoli. Vamos a interrumpir brevemente este diálogo para ir a una pausa comercial y continuamos inmediatamente. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes a aquellas personas que se están integrando a la señal de RTP en 96.5 FM y en las redes sociales de @RTP Ecuador. Estamos continuando con nuestra entrevista a Cristian Jiménez. Él es periodista y consultor chileno, ex jefe de comunicaciones de Evópoli, y estamos analizando las elecciones ocurridas en Chile el 16 de noviembre pasado en relación a los resultados por los candidatos presidenciales y también por aquellas personas que fueron elegidas para la Cámara Baja y también para el Senado de Chile. Dicho esto, Cristian, yo he visitado en algunas ocasiones Santiago, es una de las ciudades que más me gusta de Latinoamérica, y he ido a lo largo de los años, de los últimos 30 años, y he visto ciertos cambios, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención que a pesar de esta arquitectura y ser una ciudad tan cosmopolita, que haya tenido esta historia de conflicto y que haya un fuerte comunismo en un país de esas condiciones, más allá de que también he tenido la oportunidad de visitar barrios marginales, y que a veces llegara pues uno a tener esa comprensión de esa rebeldía, pero es como, yo siento que es como uno de los últimos reductos de esa tendencia en América Latina, pero es un reducto en el cual está muy arraigada esa idea. Sí, sí, tiene el Partido Comunista desde el retorno de la democracia el año 1990, el Partido Comunista tuvo durante los siguientes 20 años una presencia muy menor en el sistema político del país debido a que estaba el famoso sistema binominal electoral del Parlamento que permitía o que hacía que las fuerzas políticas se agruparan en dos grandes bloques. Y el Partido Comunista estaba fuera del bloque mayoritario de la izquierda, que era la concertación de partidos por la democracia, que dio soporte a los gobiernos de Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lago y Michelle Bachelet durante 20 años, entre el año 90 y el año 2010. Eh, Sin embargo, luego, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, del año 2015, se hace una reforma al sistema electoral en que se elimina el sistema binominal y se entra al sistema proporcional corregido DONT. Y ese movimiento, ese cambio en las reglas electorales permitió que partidos pequeños, que hasta ese momento no tenían influencia real, eh, consiguieran escaños en el Parlamento y luego el Partido Comunista con una estrategia que, si bien políticamente, por cierto, no comparto, no soy afín a esas ideas, pero desarrollaron una estrategia política muy sostenida, muy responsable, con un marco fijo, con unos objetivos, ¿no es cierto?, muy claros de aumentar su presencia a través de las distintas elecciones y fueron ganando alcaldes, fueron ganando diputados y también senadores. Y luego la presidenta Michelle Bachelet durante ese mismo gobierno, durante el segundo gobierno de ella, entre los años 2014 y 2018, le abrió la puerta de la coalición al Partido Comunista y lo integró al gobierno y tuvieron por primera vez desde el gobierno de Salvador Allende presencia en ministerios y en el aparato del Estado.
Y desde ahí se ha consolidado una posición del Partido Comunista que, si bien sigue siendo alrededor del 5-6% de los votos en las elecciones parlamentarias, tiene hoy día una mucho mayor influencia, tiene ministerios importantes en el gobierno de Gabriel Boric y una presencia en el Parlamento. Y con eso se han colgado, ¿no es cierto?, para amplificar su mensaje, que por supuesto no es en las campañas, no es de tengamos, ¿no es cierto?, un control centralizado del estado de la economía. Controla hay un alcalde aquí, exalcalde Daniel Jadwe, que propuso en su programa de primarias el año 2021 una nueva ley de prensa, control de medios, etcétera, y eso desató efectivamente un escándalo en la opinión pública. Esas son las verdaderas ideas de comunistas, pero la candidata Jara y los candidatos al Parlamento ofrecen, por supuesto, dignidad, ofrecen mejores sueldos, ofrecen que cuestiones más ligadas al día a día, ¿no es cierto?, derechos sociales, etcétera. Y ese es el mensaje finalmente que cala en muchas de las personas, sumado a que también los candidatos de derecha, especialmente José Antonio Kast y Johannes Kaiser, es conocido que tienen una agenda contra el aborto, contra, ¿no es cierto?, las diversidades sexuales, contra una serie de grupos de la sociedad con una visión, ¿no es cierto?, más bien religiosa, integrista, que también, por supuesto, les da material a los candidatos progresistas de izquierda eh, para reforzar sus propios puntos. Es que claro, pareciera que el centro, esa teoría de que los políticos deben ser el centro para no comprometerse en nada, ya no está funcionando más a nivel mundial. Entonces, el elector realmente quiere eso. Dime claramente, porque como decimos aquí, no eres ni chicha ni limonada. Entonces, dime claramente que si tú estás en contra del aborto, está bien, pero dime claramente eso de ahí. Si tú estás a favor eh, de que todo sea público, bueno, también dime claramente eso de ahí. Y mencionado eso, a mí esa historia, esos antecedentes con los que me respondiste la pregunta anterior, mm, que el gobierno de Chile ha navegado en aguas con presidentes de izquierda y presidentes de derecha, pero sin embargo como que las instituciones las políticas de Chile se mantienen en el tiempo independientemente de quién sea electo para la presidencia de Chile. Eso también me llama muchísimo la atención porque en Ecuador no es así. Claro, ese es de hecho, muchos analistas concuerdan en que la fortaleza de las instituciones del país es la que ha permitido que efectivamente el gobierno de Gabriel Boric no afectara tanto, por ejemplo, la economía, no afectara tanto el mercado del empleo, que se siguieran desarrollando obras públicas. Hoy día sigue en construcción por ejemplo, el puente que va a conectar la isla de Chiloé con el continente, un puente de casi 3 kilómetros de largo, el puente colgante más largo, ¿no es cierto?, de América Latina, eh, y que es un proyecto que comenzó en el primer gobierno del presidente Piñera, continuó con Bachelet, continuó en el segundo gobierno de Piñera y ahora continúa y probablemente lo va a inaugurar el próximo gobierno. En la solidez del Banco Central, la solidez de la Contraloría General de la República, que son organismos que tienen, ¿no es cierto?, en sus nombramientos participación tanto del Senado como del Poder Ejecutivo, etcétera. La fortaleza de la Corte Suprema, a pesar de que hoy día está viviendo un momento complejo porque eh, una de las ministras de la Corte Suprema fue destituida hace pocos meses por un escándalo de corrupción, pero finalmente, incluso en ese mismo hecho, podemos ver que las instituciones del Estado siguen funcionando más allá del gobierno de turno. Y eso efectivamente es una solidez que algunos atribuyen al hecho de que el gobierno, la falta de gestión, la falta de experiencia de los funcionarios del gobierno de Gabriel Boric no hayan dañado de alguna manera tanto el quehacer nacional, el ecosistema de la economía. Hay grandes, por ejemplo, críticas sobre la labor de la directora de presupuesto, que es una señorita muy afín, por supuesto, al partido del presidente de la República y lleva 2 periodos fallando en las proyecciones de ingresos fiscales,
El presupuesto de la nación ha sido muy discutido en el Congreso precisamente porque los números no cuadran y los senadores con vasta experiencia lo han hecho ver durante las sesiones. Eh, pero ahí están de todas maneras todos estos sistemas de pesos y contrapesos que siguen funcionando en el país. Y en ese sentido, es que como ecuatoriano se me hace muy difícil que un presidente no llame a una de las instituciones y le diga, oye, pero es que acuérdate que mi plan de gobierno es este de acá y tú no me estás siguiendo en ese lineamiento. Entonces, aquí ocurre eso y por eso es que tal vez las instituciones, tal vez más débiles, ¿cómo puede Chile tener ese contrapeso que le dé a ese funcionario que maneja una institución pública la solidez moral para poder ser independiente y profesional en la gestión de esa institución que se le ha encomendado? Qué buena pregunta, efectivamente. Yo creo que ahí hay una reserva eh, ética, moral. La actual Contralora General de la República es una funcionaria que lleva en esa institución décadas y que llegó finalmente a ser Contralora, propuesta por este gobierno y ratificada por el Congreso, y ha activado procesos de fiscalización a distintos organismos del Estado, municipios, ministerios, el Ministerio Público, una serie de servicios de salud, etcétera, encontrando debilidades de gestión en el Estado en numerosos aspectos, pero sin hacer ningún tipo de distinción de color político a autoridades de izquierda y de derecha en las distintas regiones, en las distintas comunas del país. Le han tocado, ¿no es cierto?, fiscalizaciones, se han encontrado irregularidades o cuestiones que corregir, y ella sin ningún miramiento ha procedido con ese tipo de medidas. Creo que la Contraloría es uno de los principales hoy día. De hecho, la Contralora está en una alta valoración pública porque ha podido, ¿no es cierto?, especialmente ha implementado nuevos modelos de control de la gestión del Estado y ha desbaratado de alguna manera. Por ejemplo, aquí había durante el país, perdón, durante los últimos años en el país, eh, se fue instalando progresivamente un abuso muy importante de la licencia médica, del permiso médico, ¿no es cierto?, que es pagado luego por el empleador. Y se detectaron miles de licencias médicas falsas por parte de empleados públicos y muchos de ellos han sido destituidos. Y esa es una acción directa de ella que simplemente, entre comillas, ¿no es cierto?, simplemente tomó bases de datos de la autoridad migratoria, bases de datos de la autoridad de salud, y cruzó los documentos de identidad, los números de identidad de las personas y dijo, esta persona estaba con una licencia vigente y al mismo tiempo tiene una salida al extranjero. Y de ahí se desató, esto fue un escándalo, por supuesto, hace algunos meses, y todos los funcionarios públicos, más de 25.000 a lo largo de todo el país, que estaban en esta situación, y se les iniciaron sumarios y sancionatorios, y muchos de ellos hoy día están fuera del Estado. Y eso fue una cuestión muy aplaudida, muy celebrada por la opinión pública, por los gremios empresariales, por los mismos partidos políticos, eh, para efectivamente retomar de alguna manera un rumbo de hacer de hacer las cosas bien. Eh, el Ministerio Público, otro organismo autónomo constitucionalmente, también ha perseguido delitos y sospechas de delitos tanto como de congresistas como de distintos tipos de autoridades políticas y no políticas, eh, y logrando también resultados en ese sentido. Y todo, además, apoyado de alguna manera en las declaraciones públicas del presidente eh, y de distintos actores políticos. Por lo tanto, ahí también hay un camino, ¿no es cierto?, que se está recuperando la gente, por supuesto. La votación de los candidatos de derecha, que sumó alrededor de un 60% en la elección presidencial, también es un voto de apoyo a todas estas acciones que van en la línea de recuperar el orden, no solamente el orden público, la seguridad, sino que el orden de hacer las cosas bien, de respetar las normas. eh, en el fondo, de construir efectivamente un país que funcione y que pueda, ¿no es cierto?, entregar las herramientas necesarias a las personas que lo necesitan. ¿Qué crees que va a ocurrir en las elecciones de diciembre cuando se decida entre la candidata Jara y el candidato Cast? ¿Cuáles son las proyecciones?
La última encuesta que salió, ¿no es cierto?, hace un par de días posterior a la primera vuelta presidencial le daba al candidato Kast un 60% de los votos, 60-40. Ahora, quedan 3 semanas de campaña. Por lo tanto, el candidato Kast tiene la misión de cuidar su posición expectante y la candidata Jara tiene la misión de desafiar, de buscar marcar pauta, de buscar poner temas de su agenda en la discusión pública, y eso significa que ella tiene más chances de equivocarse. Por supuesto, van a empujar que Kast sea sacado al ruedo, sea, ¿no es cierto?, expuesto en los medios de comunicación, que hable para que se equivoque, ¿no es cierto? Sin embargo, José Antonio Kast, esta es su tercera campaña presidencial. Yo creo que él aprendió mucho de su experiencia del año 2021, donde tocó temas que son poco populares para la ciudadanía, pero que están basados en sus propias raíces religiosas. Y eso lo hizo perder la segunda vuelta presidencial, a pesar de que él llegó primero en la primera vuelta, luego perdió la segunda vuelta, mientras que, por otro lado, en ese momento el candidato Boric fue mucho más astuto y levantó temas con los que convocó al centro o a las personas no politizadas, con medidas como rebajar los sueldos de los funcionarios públicos, que no iba a permitir la corrupción, una serie de promesas, ¿no es cierto?, más alejadas de su ideario principal, porque no olvidemos que el Frente Amplio finalmente es un partido comunista de gente más joven. Son las mismas ideas, ¿no es cierto?, de control del Estado, de control de la economía, eh, y de, eh, y de darle ventana y apoyo a distintos grupos identitarios de la sociedad. Eh, y Boric fue más inteligente en ese sentido y logró captar al votante más moderado y ganó la segunda vuelta con un 55%. Por lo tanto, si Kast no comete esos mismos errores y Jara tampoco es capaz de convocar, muy probablemente el próximo presidente va a ser José Antonio Kast, quien ya además recibió inmediatamente la noche del domingo, recibió el apoyo de Johannes Kaiser y de Evelyn Matei, que eran los otros dos candidatos de derecha. Definitivamente, ahora hace minutos, mientras estábamos en la pausa comercial, la bancada de diputados del Partido de la Gente emitió una declaración pública que me llegó vía mensajería, en que ellos avisan o dan a conocer que van a realizar una consulta online entre todos los miembros del Partido de la Gente para definir el apoyo en la segunda vuelta presidencial. Es decir, van a hacer una especie de lo que ellos llaman democracia digital, van a hacer una consulta a todos sus miembros para definir a quién va a apoyar el partido para el 14 de diciembre. Así que está bien abierto. Y nosotros el 16 de noviembre tuvimos esta consulta y referéndum que te mencionaba, y una de las preguntas era si se debía seguir con el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Cómo se manejan en Chile los partidos políticos? ¿Cómo se fondean y reciben recursos? Tienen dos vías, una privada y una pública, efectivamente. La reforma del año 2015, que activó por primera vez financiamiento público para los partidos políticos, tiene normas basadas en la última votación de la elección de diputados, y en base a los votos que obtuvo cada partido, ellos reciben una cuota trimestral para su funcionamiento. Hay, hay un bolsón de dinero, digamos, hay un monto de dinero en que hay una parte de él, un 20%, que se reparte equitativamente a todos los partidos, y luego otra parte que va en relación a la cantidad de votos obtenidos. Luego hay otra sección de este financiamiento que tiene que ver derechamente con las candidaturas y que permite el reembolso fiscal de gastos electorales siempre que se cumpla una serie de requisitos que están en la ley, y que se acredite, por supuesto, la fidelidad de los gastos, y que sean respaldados, por supuesto, con documentos tributarios formales y legales. Perfecto, esa fue la intervención de Cristian Jiménez. Creo que se nos quedaron algunas preguntas, siempre habrá otra oportunidad para poder explayarnos más. Realmente te agradecemos por tu tiempo y por la agudeza en los comentarios.
y también agradecemos pues a todos aquellos que nos acompañan y que nos envían mensajes constantemente haciendo un seguimiento de este programa Futuro en Acción. Dicho esto, le deseo a Cristian una buena tarde y a todos ustedes también un agradecimiento y una buena tarde por habernos encontrado hoy. Chao. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.